hay un movimiento complejo, entonces se decide con el apoyo de algunos profesionales crear la independencia y seguir el camino de México del Plan de Iguala. Ahora, por ejemplo, ahí, doctor, la anexión a México se produce muy pronto después de haberse decretado la independencia. El 15 de septiembre de 1821 independientes, pero en enero se produce la anexión a México. Exacto. En enero del año siguiente. En julio es un hecho en México, en julio de 1821 es un hecho la independencia de esta forma a través del Plan de Iguala que hace México, y se mandan correos al sur. Llega a Comitán y ahí en agosto se aprueba, y en Guatemala lo que va a refrendar esencialmente en términos externos la independencia que se hace acá en Guatemala es refrendar el camino que está siguiendo México de independencia y queda sujeta, en el caso de Guatemala, a ser refrendada por un Congreso. Esto no se va a hacer porque se aceleran mucho los movimientos entre Iturbide y sus nexos, las familias del Consulado de Comercio de México con las de acá, con los nombres que ya mencioné, y deciden iniciar la anexión a México al Imperio Mexicano, que va a estar dirigido por Iturbide, y en enero ya es una realidad. La Capitanía General del Reino de Guatemala pasa a formar parte del Imperio Mexicano y solo va a durar un año y medio. Muy corto el tiempo. Muy corto porque las rencillas entre diversos poderes regionales en México empiezan a dar batalla, y la verdad es que no estábamos preparados para una independencia. Ahora, por ejemplo, hemos hablado nosotros de independencia, de repente mencionamos Guatemala, Centroamérica, pero en aquel momento, cuando se produce la independencia, era la Capitanía General. Entonces, por eso es válida, se puede decir, y por eso se celebra como un cumpleaños, y acordaron historiadores hace casi medio siglo que ese iba a ser el día de la independencia, celebrar eso. Pero en realidad no hubo tal independencia, si nos damos cuenta. Y eso es lo que la revisión histórica nos demanda. A ver, amplíenos en el tema ahí. Entonces, porque luego de esta independencia pasamos a formar parte de un imperio mexicano que dura año y medio, y volvemos nosotros a nuestro camino como capital de las provincias que vamos a crear. En 1823 la República, las Provincias Unidas del Centro de América. Ahí seguíamos juntos todavía. Y en 1823 se reúne, en el finales del 1822 se reúne el primer congreso, por así decir, centroamericano, y en el 23 ya tenemos la Constitución. Pero es una Constitución que va a dar mucho poder a los estados y muy poco al poder federal. De todas maneras, se crea esta República Federal de Centroamérica, que va a durar hasta inicios de 1839. Los liberales que han tomado el poder en distintas partes de Centroamérica, luego que Morazán venció a los criollos de las familias de Guatemala, porque hubo una guerra intestina, en 1828 Morazán sacó a todos las órdenes religiosas y se cerró la catedral por 10 años. Prácticamente no hubo jerarquía eclesiástica y pocos curas en Centroamérica. En 1828 fue esto. Y se expropiaron muchas tierras de la iglesia y bienes. Y eso es algo que a veces, y a las familias también, a estas 100 familias que he mencionado, va a ser algo interesante, porque va a dejar a los liberales, los nuevos profesionales, ligados a acuerdos con potencias europeas, especialmente representantes de intereses comerciales británicos, que van a copar todo el comercio con Centroamérica en lugar de España. Hay una rebelión campesina porque hay muchas concesiones de tierras que se van a afectar en 1800 por parte de Mariano Gálvez,
junto con Morazán de concesiones de tierras a cambio de armas, porque todas las provincias no respetaban al presidente federal, que era Morazán, y siempre anduvo con su ejército itinerante tratando de sofocar problemas, porque en el fondo, al final, cada estado quería hacer lo que deseaba. Claro. Yo decía que la Constitución había dejado mucha fortaleza a los estados y débil la federación. Total que estos estados deciden, a principios de 1839, suspender la Federación Centroamericana y que cada quien tomara su propio camino. En este camino sucede poco después que Rafael Carrera y su grupo de campesinos de Oriente va a tomar el poder brevemente, ocupa la capital, y luego con el tiempo Carrera se va a convertir en un eje vertebral en la reformulación del Estado de Guatemala. En ese punto, doctor, mire, yo le quisiera comentar a nuestra audiencia acá que tenemos un libro muy bonito del doctor Fernando González, que es La montaña infinita, que nos vamos a referir a él en un poquito más, pero si acaso pues ustedes lo pueden leer, se lo recomiendo porque tiene una historia novelada muy interesante y muy importante. El doctor pues nos ha traído este ejemplar acá y yo creo que es muy bueno de leer porque nos hace vivir una realidad de lo que sucedió. Doctor, permítame, hice este pequeño paréntesis, pero creo que es importante, ¿verdad? Y en ese sentido, este gobernante, Rafael Carrera, va a tener todo el concurso del campesinado guatemalteco, sea de origen maya o mestizo, y en ese sentido va a controlar a los criollos liberales y conservadores, que los va a dejar actuar en lo político, pero defendiendo las tierras y limitando la presencia de intereses de concesiones inglesas que han dado origen. ¿Podría llamarse esto un movimiento social? Yo creo que es dijéramos, para ponerlo en palabras actuales, Emiliano Zapata representó un movimiento campesino en México que no prosperó, pero aquí sí prosperó, y por eso es que la historia oficial lo ha ocultado. Dijéramos, Rafael Carrera representa un movimiento reformista, de protección de la tierra, de todo el altiplano maya, y la oposición al sexto estado de la federación que se quería proponer en el 1838-39, y que se concretizó, pero que la jerarquía, el estado de los Altos, la jerarquía o la nobleza quiché, maya quiché, pidió apoyo a Carrera para que eso no fuera así, porque el objetivo era que los patricios de Quetzaltenango querían apropiarse de las tierras de la jerarquía de la aristocracia quiché, que era toda la costa Cuca, la costa, y ahí tenían sus mezaguales estos aristócratas quichés, y querían esas tierras, los Alejos, los Montt, los Aparicio, era un grupo, y los quichés llegan con Carrera y obstaculizan eso. O sea que sí puede llamarse un movimiento social que no es muy conocida esa faceta, ¿no? Sí, y aquí está en esta novela muy bien, y que ha mencionado La montaña infinita. Creo yo que nosotros debemos de entender mejor nuestra historia, porque el pasado es una ventana hacia el futuro, y si tenemos conciencia de este proceso, y que con Carrera, por ejemplo, vamos a tener realmente la creación de nuestra República de Guatemala un 21 de marzo de 1847. Eso es a lo que usted llama la verdadera independencia. Una verdadera independencia en el sentido más concreto, porque vamos a actuar en el plano internacional con independencia y soberanía sobre nuestro devenir. Y hubo muy buenos augurios en ese momento, porque no fue que Carrera impusiera esta creación, sino que hizo un consenso entre liberales, conservadores y su estamento militar.
Santa Lucía. El sabor y la calidad en todo momento. Embutidos Santa Lucía. En su